Siéntate, Sara. 2, 3. Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere. Cuando te conocí por primera vez, me pusiste en brazos de la que más me iba a querer. Supimos que Álvaro tenía síndrome de Down cuando nació, pero ya durante el embarazo, en la semana 12 de gestación, en la ecografía que me hicieron, me dijeron que había muchas posibilidades de que tuviera trisomía 21 y también trisomía 18, que era incompatible con la vida. No me sentí muy acompañada, la verdad, por parte de la ginecóloga que me atendió en ese momento, porque me invitaba mucho a que fuera a genética para que tomara decisiones. Pero al final, pues como vemos la vida, aunque no estaba mi marido en ese momento, pues decidimos seguir adelante y el resto del embarazo la verdad es que no vimos ningún signo que indicara que el niño lo tenía y vimos, se nos olvidó, se nos llegó a olvidar, teníamos otras 2 niñas a las que atender y se nos llegó a olvidar. Y fue en el momento del parto, en el momento en el que nació Álvaro, que me le pusieron en el pecho y como yo ya tenía experiencia, aparte de como madre, con otros niños, porque había hecho un voluntariado y veía pues todos los meses muchos bebés recién nacidos, veía cosas que me llamaban la atención, ¿no? A nivel de tono muscular, no tenía ni instinto de succión ni reflejo de búsqueda, se escurría hacia los lados y eso me hizo pensar que algo había ahí distinto, ¿no? Y cuando abrió los ojos y sacó la lengua, pues tuve la certeza de que tenía síndrome de Down. Se lo dije a mi marido, se lo dije a la matrona y en ese momento me miraron un poco como diciendo ¿qué estás diciendo?, ¿no? Pero cuando la matrona se acercó y lo vio, pues se dio cuenta de que había, o sea, por cómo me miró la matrona yo tuve claro que no iba yo tan desencaminada, ¿no? La pediatra luego nos dijo que efectivamente había muchas posibilidades a nivel clínico de que lo tuviera, pero que había que esperar a la prueba del cariotipo y nos la dieron 3 semanas después, que ya nos lo confirmaron y bueno, en ese momento al principio cuando te lo dan sientes un poco de miedo porque no conocíamos a nadie con esta circunstancia, pero bueno, soy bastante dada a buscar soluciones. Cuando viene una cosa distinta empezamos a buscar información y esa preocupación inicial de no saber cómo se hacía con esto, ¿no? Pero luego pues todo enseguida lo normalizamos y fue bien, y estamos felices. En el momento que nace Álvaro es una situación muy curiosa la que yo siento en el mismo paritorio, ¿no? Yo sentí a la vez preocupación por la situación que se nos venía encima, que no sabíamos, vale, si ha llegado, se ha cumplido esto, pero ¿qué se hace con esto? Pero a la vez sentí mucha paz porque sentí como que se nos había dado para algo este hijo. No sabía muy bien para qué, pero sentí que se nos había dado para mostrarlo al mundo, de alguna manera. Entonces fue pasando un poco el tiempo, yo me sentía como muy llamada, veía en redes a otras familias que mostraban la imagen de sus hijos, siempre hemos sido muy contrarios a mostrar la imagen de nuestra familia por respeto a los derechos de imagen de nuestra familia y por respeto a la intimidad, pero yo me sentía como algo dentro de mí me decía que esto se nos había dado para enseñarlo al mundo, ¿no? Y para visibilizar, pues, puesto que por desgracia cada vez nacen menos niños con síndrome de Down. Entonces, cuando Álvaro ya cumplió 2 años, es como que me sentí ya, el acicate fue un día en una farmacia, una persona me empezó a mirar como con pena, me empezó a decir que ¡ay, Dios mío, tienes un hijo con síndrome de Down! Y dije, hasta aquí. Cogí el móvil, llegué a casa, me puse a grabarme y a partir de ahí el blog que yo tenía de antes, que cuando nació la mayor yo había empezado a hacer un blog en el que hablaba de crianza y maternidad, le di un giro, le cambié el nombre, me sentí muy orientada a esas madres que están embarazadas y a las que acababan de tenerlo y dije, hay que mostrar y visibilizar al mundo esta realidad. Hablándolo con Rodrigo, con mi marido, decidimos pues, mostrar la imagen de Álvaro y ahí, a partir de ahí empecé a escribir en el blog, luego creé la cuenta de Instagram, una cuenta de YouTube, la tienda con pequeños productos online, o sea, inclusivos, con mensajes inclusivos y recientemente hemos creado la comunidad, ¿no? Y era como que se nos había dado y en ese momento ya vi claro que para lo que se nos había dado, que era para visibilizar y normalizar el síndrome de Down. A raíz de los primeros mensajes y cuando fui creando la cuenta me empezaba a escribir gente de distintas partes del mundo. Esto nos pasa a muchas mujeres que tenemos cuentas en Instagram, que hay muchas madres, sobre todo madres que visibilizamos el síndrome de Down, ¿no? En España y en otros países. Y me llamaba la atención que muchas de ellas, todas contamos esto, que siempre te escribe alguien que te dice que gracias a ver a tu hijo, gracias a verte a ti, contar la historia pues con normalidad y con cierta tranquilidad, o a pesar de no ocultar las dificultades del comienzo, que siempre las hay, que les ayuda a seguir con el embarazo o les ayuda una vez que ha nacido su hijo a normalizar.
A mí personalmente, no he dicho antes, me ayudó mucho el que era el tercero. Si hubiera sido mi primer hijo, probablemente el impacto hubiera sido distinto, ¿no? Yo siempre he dado gracias porque haya sido el tercero, porque me ha ayudado a normalizarlo prácticamente desde el principio. Y es cierto que me escriben mujeres de muchos sitios, desde, te decía antes, desde Sri Lanka, desde las Antillas francesas, desde Estados Unidos, Reino Unido, México, Latinoamérica, muchísima gente, ¿no? Hay muchas estructuras y muchas mujeres viven la maternidad, sobre todo mujeres, porque son las que se conectan, y por eso de ahí el nombre de Mamá Extraordinaria, porque va dirigido a las que realmente buscan la información, que suelen ser madres, y el extra, por el cromosoma extra, en mayúsculas, ¿no? Veía esa necesidad de comunidad, de necesidad de buscar el apoyo de otras familias. A nosotros nos ayudó mucho el encuentro con otras familias aquí en Madrid, en la Fundación de Síndrome de Down de Madrid, y veía que no todo el mundo tenía esa suerte, porque no todas las asociaciones facilitan eso, ni en todas partes hay esas estructuras asociativas, con lo cual se me ocurrió, y además en tiempos de pandemia, una comunidad en la que pues, somos una comunidad pequeña de mujeres, que hay 7 países representados en ella, estamos de México, de Holanda, de Uruguay, España, Reino Unido, bueno, distintos países, y edades de momento, desde una embarazada hasta edades de 6 meses a 4 años, y la idea es que siga creciendo, ¿no? Tenemos formación para esas madres impartidas por profesionales y luego por el grupo de apoyo de las propias madres, que nos reunimos 2 veces al mes y hablamos pues, de las cosas que nos preocupan. Ahí, hace poco escribía yo en el blog un artículo que se llamaba algo así como más diferentes que iguales, y es que hay como un mito en que todas las personas con síndrome de Down son iguales, y no es verdad. Tienen un cromosoma extra en común, pero el resto se parecen más en el resto de cromosomas a los que les rodean, que son sus familiares, que a las personas que tienen la misma característica genética, ¿no? Que hay que decir que no es una enfermedad el síndrome de Down, es una característica genética, que es un cromosoma más en el par 21, por eso un cromosoma extra, pero efectivamente son distintos. Álvaro se parece más a nuestra familia que a otros niños con síndrome de Down, aunque tengan esos rasgos en común, tanto físicos como emocionales, que los pueden tener, pero nuestra experiencia es que desde pequeñitos, cuando hemos visto otras familias con niños con síndrome de Down, era fácil identificar a qué familia pertenecía cada niño, y a medida que crecen también en la forma de ser, en el carácter, ¿no? Y otra cosa que me parece también muy importante es cómo mires tú a tu hijo, así lo mirará el mundo. Esa es una frase que aprendí de una madre que tiene ya un hijo mayor que Álvaro, que ha servido también para mí de referente, y me pareció muy clave, ¿no? Porque el cómo miremos nosotros a nuestro hijo, pues así lo van a ver los demás. Si nosotros lo miramos desde la positividad, desde la esperanza, poniendo la mirada en sus capacidades, en lo que es capaz de hacer, en sus fortalezas y no tanto en sus debilidades, como en cualquiera de mis hijas, no solo en él, pues estoy segura de que van a llegar a donde quiera y hasta donde pueda, ¿no? Que nadie le vaya a suponer un límite, ¿no? Pues Álvaro nos enseña muchas cosas a diario. Desde que nació, me acuerdo de un pediatra que nos dijo que iba a ser un superdotado en inteligencia emocional. Y es verdad, lo estamos viendo día a día, nos ayuda a todos a estar más alegres, la verdad, da mucha alegría en la casa, siempre nos está dando cariño y nos ayuda a relajar tensiones. Quiero decir que muchas veces estemos en casa a lo mejor preocupados o discutiendo por algo, y él aparece y desaparece las tensiones, ¿no? Siempre pone ese toque de alegría. Y eso es lo que nos enseña. Y la verdad es que yo creo que lo necesitábamos, así que muy bienvenido en la familia. Bueno, lo que pedimos hoy es un día para celebrar, para reivindicar, celebrar que tenemos a personas en nuestras familias o cerca de nosotros con síndrome de Down. Es algo digno de celebrar porque aportan mucho a la sociedad, y también para reivindicar sus derechos, ¿no? Que todos los derechos de estas personas que sean más incluidos en la sociedad, que no sean excluidos, que se les mire sus capacidades, que se les mire como personas, que no se les excluya de ninguna manera, que también se les apoye en lo que necesiten para conseguir más autonomía y sobre todo pues, considerarles como ciudadanos de pleno derecho y que sigan con nosotros. Todos somos únicos y todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad. Y a la hora de atenderles en casa, yo siempre digo que la inclusión empieza en casa.
porque hay que dar a cada hijo lo que necesita en cada momento, porque unos lo necesitan antes y otros lo necesitan después, pero al final lo que necesitan todos es amor, cariño y confianza, que confíen en ellos y en sus capacidades, tengan o no tengan una trisomía 21. Y querer a uno como es, a cada uno aceptarle con sus circunstancias y quererle. Sueños por cumplir, que viva la vida y el latido del que no llegó a nacer. Que viva la vida, no conseguirán que paremos de bailar. Que viva la vida y la suerte que tenemos de abrazarte un día más. Que viva